Entonces, dentro del ganar, para aumentar más todo este tema del ganar, es aprender a conectarme con nuestra parte de la nueva corteza, de la corteza prefrontal. O sea, entonces mucha gente dirá, ¿cómo así? Es que hay una parte del cerebro que es donde está la riqueza. Sí, claro, hay una parte que es donde está la riqueza y se llama la corteza prefrontal. Y en esa parte tan grande y majestuosa que tenemos en el cerebro es donde yace la riqueza porque es la parte que nos hace humanos. Entonces yo ese día les había mostrado, lo voy a volver a mostrar acá, les había Sí, mostrado sí. esta imagen, ¿sí? No sé si te acuerdas que habíamos llegado como hasta esta imagen donde hablábamos de la parte amígdala, de la parte reptil, de la parte nuestra de la supervivencia y la reacción, y luego estuvimos hablando de la parte emocional. Ok. Entonces, mucho cuidado. El ganar está determinado por esta parte límbica, reptiliana. El gastar, que es lo que vamos a ver más adelante, está motivado por esta parte, que es la parte emocional. Pero Ujú. entonces, la riqueza yace en esta parte del cerebro, en esta, en todo el lóbulo prefrontal, la corteza prefrontal, esta parte del nuevo cerebro. ¿Por qué? Porque miren que es el que más grande es de todos. Es tan grande que viene arrugadito para que quepa dentro del casco. Aquí está nuestra glándula pineal, nada más ni nada menos. O sea, el tercer ojo, la intuición. Y esto es mucho más grande que el resto del cerebro. Lo que pasa es que ocupa muchísimo espacio, pero aparte de eso, gasta muchísima energía. Es decir, esa parte de nuestro cerebro puede gastarse tranquilamente el 25% de la energía nuestra. Por lo tanto, como no es un mecanismo automático, bueno, hay que entender algo y es que esta parte del cerebro nuestra, todos los cerebros son muy importantes, todos tienen una importancia suprema dentro de nuestra vida, tanto el reptil es obviamente importantísimo en estos momentos de nuestra vida, maneja la parte inconsciente, más de 40.000 funciones corporales en nuestro día a día, y son cerebros que se adaptan a ayudarnos a ahorrar energía, a que los órganos funcionen, los mecanismos de vida nuestro funcionen, la supervivencia. La otra vez dijimos que somos los descendientes de los más cobardes, de los miedosos, de los que corrían, o sea, los que tenían ese cerebro mucho más activo. Ajá. Lo que pasa es que ese cerebro está muy bien, obviamente no podemos prescindir de él, lo requerimos para toda nuestra vida, si no, pues, no latiría el corazón, así de simple, morimos en segundos si no está funcionando. El tema es que la toma de decisiones importantes en nuestra vida no se la podemos dejar a él. Cuando algo es inconsciente, cuando algo es tan automático, tan reactivo, es porque ese cerebro está tomando la decisión. Y eso es delicado, sobre todo si esa decisión es de carácter, me van a atracar y me voy a volar, perfecto, Claro, porque es que ahí no hay tiempo. Pero si la decisión es hacer una negociación de tu salario, de un trabajo, manejar dinero, conseguir pareja, no puede ser desde ahí, tampoco claro. puede ser desde la emoción, no puede ser desde el límbico, o sea, tiene que haber una parte prefrontal y de pensamiento mucho más grande. Y eso que acabas de decir me gusta mucho, Alejo, porque yo siento que nosotros venimos del Homo erectus, que tiene que ver con eso que acabas de decir del mineral, del, Tal. los primeros pobladores, el Homo erectus, pasando por el Homo sapiens, que es la parte límbica, pensador, todo eso, y siento que el hombre ahora va a una nueva era y es el Homus luminoso, un ser humano conectado con la luz. Y es Sí, una persona que no solamente tiene ese cerebro para cargarlo, sino que tiene ese cerebro para conectarlo. Porque una cosa es que esté ahí, otra cosa es que lo conectemos realmente. Y de las formas más lógicas que yo he visto para conectarlo es la meditación. ujú, La ujú. meditación hace que se conecte mucho más fácil con él, que sea mucho más simple el paso para hacer esas conexiones neuronales, para entender y tener esa postura de vida, porque cuando uno medita es como si elevara un dron y fuera capaz de ver lo que le está pasando desde otro punto de vista, desde un punto de vista elevado, no desde el nivel de conciencia que se genera. Entonces, al uno elevarse es capaz de ver un problema financiero desde la raíz que Claro, es, o un problema de amistad, o un problema de salud, empiezas a verlo. O sea, una persona que está sufriendo, no sé, un cáncer, una diabetes, una enfermedad crónica, una enfermedad aguda, qué sé yo, cuando está reptil o cuando está límbico, pues lo único que está buscando es ir donde el médico a que le quite el dolor. Porque la crisis para él es que le quiten ese dolor. Pero no se ha dado cuenta de que en el dolor está la verdadera curación. O sea, hay un poder curativo en la crisis. sí. Entonces,
cuando uno se conecta desde el dolor, ama el dolor, empieza a creer a ponerlo realmente en la condición que es, yo soy capaz de empezar a sanar desde ahí y a darme cuenta qué parte del cuerpo es, por qué me duele, y eso lo sabes mucho más vos que yo, obviamente. Yo aquí estoy metiéndome en aguas turbulentas, pero básicamente es darme cuenta qué lado me duele, qué parte, a qué es que estoy renunciando o qué no estoy diciendo, si es algo por acá, si es un reflujo, pues es una, algo que tengo que decir y me estoy haciendo el loco y terminas con un cáncer de tiroides o con problemas de tiroides. Cada cosa tiene algo, pero entonces cuando yo soy capaz de hacerlo desde el humus luminoso, desde el neocórtex, desde la meditación, desde ponerle luz a las cosas que me pasan, es mucho más fácil para mí darme cuenta de todo esto. El dinero, darme cuenta desde ahí. Yo porque estoy en esta, ¿será que es que en mi familia hubo problemas de estos? Ir a averiguar. O sea, no ponerme a pelear y a quedarme en lo límbico, en lo reptil atrapado, en dichos y en cosas. Y es que yo soy así, yo no tengo por qué cambiar, es que en mi casa todos somos pobres, yo por qué iba a ser rico. No, sino que yo empiezo a meditar, a darle luz a todo esto para empezar a trascender. Porque de lo contrario, pues simplemente repetimos patrones. Esto es una forma muy judía de manejo del dinero. Y Ajá. es la forma como uno debería usar el dinero. Eso sí, aquí voy a ponerme otra vez. Siempre y cuando ya no tenga deuda mala. Si Ujú. usted tiene deuda mala y la deuda mala es toda aquella deuda que no tiene algo a que caerle, cuando no tiene un sustento real, la tarjeta de crédito con el viaje que hice, eso es deuda mala, Que no tenga porque soporte. a 48 meses, 36 cuotas, 24 cuotas, eso no tiene sentido, ya viniste de vacaciones, ya eso hay que pagarlo de una. Pero si estás debiendo la casa o el carro, eso no es deuda mala, porque hay un activo que lo está soportando, ¿cierto? Pues perder Sí. la casa o perder el carro, pero ahí está el activo. La deuda mala era que no tiene un activo que lo respalde. Generalmente son créditos de inversión, sobregiros o tarjetas de crédito. Ok. Entonces, asumiendo que ya superaste esa etapa de estar utilizando eso para avances y para como si fuera una extensión del ingreso. Entonces hablemos ahora sí qué hacer con el dinero, cómo se debe manejar. Esto es Ok. un método que uno lo puede encontrar en varios libros. Hay un libro por allá que se llama El hombre más rico de Babilonia, que lo recomiendo a todos y lo pueden leer porque esta es la forma como es. Muy judío, muy cábala, y a mí me gusta por eso. También está en un libro maravilloso que yo no sé ese man por qué no se ha ganado el Nobel de Literatura, que se llama El dinero está en la mente. No, Sí, mentira, no. Pero ahí ese también está. man es un Entonces, mire, teso. el 10% de mis ingresos yo los debo utilizar para hacer inversiones de largo plazo. Esas inversiones se reconocen porque se reinvierten los huevos y nunca se come la gallina. O sea, este capital nunca se toca, solo se reinvierten los huevos todo el tiempo. O sea, no se toca, hemos dicho, lo que va generando se sigue reinvirtiendo, inversiones de largo plazo. Bueno, Mucha gente preguntará qué son inversiones de largo plazo, corto plazo, mediano plazo. Se las voy a explicar en términos agrícolas. Yo soy montañero también, yo soy prófugo del asadón, como dicen por ahí. Entonces, en el campo hay tres tipos de cultivos, depende del plazo. Tenemos lechuga, sí. tenemos pino y tenemos teca. La Ujú. lechuga, meses. El pino, 4, 5, 6 años. Y la teca, 20, 25 años. En las inversiones es exactamente igual. Tú tienes inversiones de corto plazo, que son la lechuga, como son comprar algo ya para ganar. El comercio es muy inversión corto plazo. Yo me tengo un contenedor de China y en 3 meses le hago la vuelta al dinero o hacer trading. Cuando el corto plazo es a meses o a semanas, eso es trading intradía y está perfecto. Bueno, en fin, ya eso es otro cuento. El mediano plazo ya es comprar acciones, irse en largo en una moneda, y cuando es largo plazo es comprar terrenos, propiedad raíz, o comprar una finca para después lotearla, o comprar acciones a una visión mucho más amplia de 20 años, para jugar con la corrección monetaria, comprar oro, en fin, ese ya es otro tipo de inversión. Entonces puede ser en el largo plazo, depende La vez del plano, pasada, listo. la vez pasada decías que las inversiones a corto plazo están asociadas a la pobreza. Seguimos en Las decisiones, toda decisión que sea de corto plazo es de pobre, eso. listo. Bien. En este caso son inversiones de largo plazo, o sea, son inversiones que se quedan ahí, ¿cierto? Pero en Ok. este caso, o sea, no quiere decir que un campesino porque siembra lechuga es decisión de pobreza, no, es un horizonte. A ver, cuando yo voy a los caballos, a apostarle un caballo,
yo me estoy divirtiendo, ¿cierto? Cuando yo voy al casino a apostarle al rojo o al negro, o al 16 o al 8 en la ruleta, yo estoy jugando. Pero cuando yo estoy comprando euros, esperando que suba, yo estoy haciendo negocios. Es la diferencia, listo. Si ya la decisión que la tomas es por apostar, entonces ya es lo que lo vuelve un juego y lo que lo hace ya obviamente mucho más complicado. Ahora bien, ¿qué se hace con el otro 10%? Con el otro 10% inmediatamente nos tenemos que ir a equilibrarlo. Diversión. Qué bien. Diversión. ¿Por qué diversión? Porque al cerebro no le gusta sufrir. Y si usted lo está comenzando a privar de algo, él va a empezar a sabotear. Qué bueno, ¿Listo? bueno. Me encanta eso porque eso es entenderlo de que el dinero es un dharma y de que no simplemente tenemos que acumularlo, sino eso, ponerlo a circular y lo que decíamos la otra vez. Yo creo que si no, pues qué sentido tendría acumular y acumular para que finalmente no nos llevemos nada. Exacto. Y tampoco guardarlo por años ahí que algún día me voy a divertir. No juegue con su cerebro. O sea, es el gustico cada mes, un spa, una salida al campo, un gambling, para lo que usted sea diversión, pero hágalo. Una rumba, lo que sea, pero mueva su cuerpo, porque es muy importante para el cerebro que haya diversión, de lo contrario empiezan los saboteos. El otro 10% se va a utilizar para inversiones de mediano plazo. Ok, Las inversiones de mediano plazo tienen una condición especial, se pueden comer los huevos, pero nunca la gallina. O sea, todo lo que dé rendimiento, usted lo puede utilizar, pero nunca la gallina, o sea, no me toque nunca el capital. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahora? Llevamos el 10% para inversiones de largo plazo, el 10% para diversión y el 10% para inversiones de corto plazo. La ok, diferencia de esos dos puntas, que es de corto plazo y de mediano plazo y de largo plazo, es el tema de los huevos, que en uno se comen y en otro se reinvierte. En las de largo plazo se reinvierte. ok, ¿Listo? ok. Muy bien. Ahí vamos entonces, Alejo. Muy Luego interesante. tenemos otro 10% que es para educación. ¿Para Uy, educación de qué? Sobre todo educación financiera en este caso. ¿Por qué? Porque es la mejor forma que uno tiene para aumentar su IQ financiero. Cursos de bolsa, cursos de avalúos, cursos en lo que sea que tú quieres aprender, en incubadora de empresas, aprender a leer un balance de una compañía para uno saber a qué sector le invierto, cuando uno aprende de mercado de divisas o de mercado de criptos, qué bien. entender el mundo, aprender del mundo en general. La gente que le gusta, por ejemplo, la propiedad raíz, yo siempre les digo, aprenden a hacer avalúos. Porque si usted está untado del mundo de los avalúos, usted sabe cuánto valen las cosas, sabe Claro. leer un POT, sabe ir a una alcaldía a preguntar por un plan de ordenamiento territorial, sabe esta asociación o esta junta que deja hacer acá, sabe hasta de construcción, porque uno le enseña todo eso en avalúos, uno sabe cuándo es el nivel freático de un edificio, cuánto hay que invertir en unas zapatas, cuánto cuesta hacerlo. Uno empieza a saber varias cosas ahí. Entonces, ser muy bueno en esto implica educarse, y educarse pues tiene que salir de algún lado. Y la mejor forma es edúquese con el dinero que gana, deja de los bancos. Por ejemplo, Bancolombia obtuvo 65.000 millones de pesos de ganancia en el primer trimestre, en plena pandemia. Todo el mundo es bravo con Bancolombia, ladrones, no es que compra acciones de Bancolombia. Entonces, cuando ven esa noticia, en lugar de usted quejarse como cliente, usted ríase como dueño. Claro, Así de simple. O sea, claro. todo tiene un punto de vista para donde vos lo querés mirar. Si te querés quedar ahí como víctima, pues perfecto, ese es tu papel y eso está bien, estás aprendiendo también. O sea, eso no está ni bueno ni malo, ese es tu papel. Yo simplemente le estoy vendiendo otro papel. ¿Y qué tal si te compras unas acciones de Bancolombia o del grupo GEA o de yo no sé qué? Pues estoy hablando en Colombia, de la gente Ajá. donde esté. Ah, que el Banco de América o que no sé quién, el Citi está dando muchas ganancias. Compres Sí, unas acciones del Citi y se acaba la pendejada. Pues, o sea, eso es parte de claro, la solución y claro, claro, listo. claro. Muy bien, entonces, mucho cuidado. Esa parte de la educación es para aumentar tu IQ financiero, pero no solamente para eso, Alejo. Audiolibros, libros, cursos, talleres, seminarios, constelaciones familiares, ir donde un terapeuta. Eso hace parte de la educación, porque con eso te estás empezando a sanar, a ir liberando cosas, hipnosis. De ahí puedes sacar la parte de la educación. De ahí, la parte de la hipnosis sale de la educación, de un presupuesto para educación. Qué bueno eso. Listo. Ahí vamos ya en un 40%. Listo, vámonos para el otro 10%. El otro 10% es para contribución a la humanidad.
Y les voy a contar una cosa antes de que me vayan a decir algo. Este para mí es el más importante de todos. Ese es el diezmo. Sí, lo que pasa es que el diezmo, la palabra diezmo tiene una consideración bastante negativa desde la religión, sobre Sí, todo en muchas partes y en muchas personas. Entonces claro. se siente inmediatamente el clima denso cuando uno Sí, la nombra. sí, Entonces sí, yo no sí. soy muy amigo de decir la palabra diezmo porque evidentemente, pues si usted cree en una religión y cree en un Dios, pues obviamente ese Dios no va a necesitar que le des el 10% de tu sueldo Claro, para construir más cosas en el cielo o en lo que sea que tu Dios diga. No tiene sentido. Yo hablo de contribución a la humanidad porque cuando uno da, ese realmente es el dinero tuyo, el que das. Y hablo mucho de eso, sobre todo con gente que no te vaya a generar, y hay que tener dos consideraciones aquí muy importantes, Alejo, que no vaya a generar pan de la vergüenza. ¿Qué es el pan de la vergüenza? ¿Sí entendés el concepto? ¿Cierto? creo entenderlo, pero dale, ampliemos eso que me parece súper interesante. Pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza es cuando uno le ayuda a alguien que no lo está pidiendo. Ajá, ajá. O cuando te quedas dándole a esa persona seguido y esa persona baja inmediatamente su nivel de productividad o su nivel de indagar más que hacer en la vida y estás empezando a generar pan de la vergüenza, porque quizás es posible que no estés haciendo o dejando que esa persona tenga la máxima proyección de su alma porque le estás solventando su vida y eso no, mejor dicho, lo que les Ya quiero tengo decir es que una te especie puedes de... estar metiendo en un karma. El gran problema con eso, Alejo, es que posiblemente estás generando karma. Claro, Tú. Sí, imagínate, pero ¿cómo así que yo karma? Si yo soy súper buena gente, yo doy el 90% de mi sueldo, yo no doy el 10 como dice Jaime, yo doy el 90, yo le regalo a mis sobrinos, les pago la universidad y a mis hermanos les pago el predial y yo le pago la salud prepagada a mis papás y yo no sé qué, y a mis hermanos y a todos mis hijos les tengo, posiblemente te estás llenando de ego, estás haciéndote imprescindible en la vida de la gente y eso se llama un mecenas. Y mm, el mundo necesita muchos mecenas, pero esos mecenas no pueden estar tirándose en la vida de nadie. ¿Por qué? Porque si uno está en una encarnación de estas es porque también tiene que trascender varias cosas. Y yo creo que la máxima trascendencia es trabajar el amor, pero el dinero también es amor. claro. Entonces, cuando uno cree que lo va a comprar las cosas, el dinero no compra respeto. Y hay gente que cree que sí, o comenzamos a pagarle. Les voy a contar un caso en particular que yo sé que va a conectar con muchas historias que a vos te han pasado. Para en el 2014, Ujú. una señora me vio en Televida. Yo antes tenía muchos programas en Televida. Y vos sabes que Televida, para los que no saben qué es un canal religioso, y es un canal católico, y es un canal que lo ve obviamente gente normalmente muy mayor. Entonces, una señora me buscó para que habláramos. Cuando llegó a la oficina, era una señora, se veía de 90 años, así de sencillo, doblada totalmente, o sea, con una joroba impresionante, casi no sube el segundo piso de la oficina. Entonces yo inmediatamente le dije, uy, usted carga demasiado. Y me dijo, ¿cómo sabe? Pues es que la espalda la tenía totalmente, parecía un signo de interrogación. Sí. Entonces, resulta que es que esta señora, después me cuenta, es soltera, dueña de una compañía gigante, gigante, gigante en Medellín, muy grande. La vendió por allá en el 90 o 91 cuando entró Hugo Chávez de presidente de Venezuela. Ella vendió la compañía o sea, en el 2000 creo, la vendió por como 17 millones de dólares. Y con ese dinero comenzó a hacer que la vida. Entonces comenzó a pagarle los prediales a los hermanos, las universidades a los sobrinos, 15 sobrinos jalando universidad de 8 o 9 millones de pesos semestre, más los prediales de los apartamentos, a regalarle casa a cada uno. Entonces, ¿qué le estaba pasando ahora? Se estaba quebrando, le estaba pagando la universidad a una sobrina que para que fuera administradora de empresas, para que le manejara el dinero, y ella dijo que no quería, que ella quería ser médico, se quería ir a estudiar a París, no me acuerdo, cualquier boda, entonces estaba furiosa con la sobrina que porque no le obedecía. Entonces, mira que esa dadivosidad Claro. está curtida de cierto sesgo de interés y eso es lo que lo hace peligroso, porque entonces yo doy a cambio de algo. Yo doy todo, sí, pero hay un cambio ahí y ese cambio es peligroso porque te estás tirando todo ese karma de esas personas que aquí vinieron a trascender algo,
y se convirtieron en unos gusanos o en unos zánganos porque tu ego no lo soltó nunca. Obviamente, si a mí me están dando dinero, pues la gente lo va a recibir. Claro, Claro, lo van a recibir, pero entonces, ¿qué está pasando? No se les activan ciertos chips en su cerebro que los van a poner a potencializar sus funciones, su propósito de vida, a lo que vino, porque están subsidiados, lo que tú dijiste, y eso a nivel estatal. Mira, ese límite está determinado por el nivel que tú tengas en la mente. Lo que pasa es que a medida que uno va viendo como una persona salta de una fortuna a otra y sigue y sigue y sigue y no para, es porque se ha liberado de muchos de los límites. Adicionalmente, por ahí dicen que una empresa crece hasta donde crece la mente del dueño. Esas empresas que se vuelven familiares solamente son empresas que generalmente el común denominador es que en la tercera generación desaparecen. claro. Las empresas que fundó el abuelo, el papá medio la mantiene y los nietos la botan. Normalmente es así. ¿Qué es lo único que hace que una empresa se mantenga en el tiempo? Cuando se comienzan a nombrar juntas directivas, cuando se consiguen administradores de afuera y la familia se dedica solo a recibir, pero no a manejar, porque eso termina volviéndose la tía la que maneja la contabilidad, el primo el que maneja otra cosa, y eso termina que no puede crecer de ahí porque toda esa familia viene con cierta contaminación parecida. Entonces Claro. tenemos que comenzar a traer gente de afuera. Y eso es lo que hacen los grandes fondos de inversión, los holding, y es que simplemente se dedica a la familia que la fundó desde afuera a recibir dividendos y obviamente tienen voz en la junta, pero quien toma las decisiones son un grupo de accionistas. Esas empresas trascienden, las demás generalmente no, no siempre, pero generalmente no. Entonces, obviamente una persona archimillonaria, mira por ejemplo el caso de Donald Trump se ha quebrado hasta donde yo supe 3 veces. 3 veces, la primera fue de 15.000 millones de dólares, Epa. quedó como con 1.000 millones, y yo sé que ustedes dirán, pues que 1.000 millones es mucho, pero cuando uno viene de 15.000 a 1.000, Claro. eso es perderlo todo, eso es volver a empezar prácticamente. Pero entonces uno con la reputación que él tiene, construyendo, haciendo, volvía y se paraba, estoy hablando por ahí del 90 y algo. Hay un libro que él escribe con Robert Kiyosaki que se llama Guía para Invertir, donde cuentan esa historia. Y es apasionante ver eso, porque es gente que tiene como el ADN para volver a empezar. El tema es que si vos llegas a otro nivel y vuelves y caes, y llegas a otro nivel, vuelves y caes, y te la pasas en eso, entonces es posible que tú tengas un mandato que es ganar para perder. Ujú, Yo ujú. gano para después perder. Yo gano porque te conviertes en un nivel cíclico de construir un imperio. Yo lo que nací fue para construir, no para disfrutar lo que construyo. Entonces construyo, destruyo, construyo, destruyo, pero eso es inconsciente, ni ellos lo Claro, saben, ¿cierto? claro. Hay una cosa aquí que me queda una duda entre gastar e invertir, porque creo que hay una diferencia muy sutil en ambas cosas que se puede hacer que mucha gente se vaya a la confusión. Entonces, ¿cómo explicarle a la gente cuál es la diferencia realmente entre gastar e invertir, que después seguiría en el último peldaño que vamos a recorrer? Pero, ¿qué empezar a aclarar en este sentido? Mira, todo en esencia es inversión, Ujú. porque hasta los gastos, el pago del carro, la tarjeta de crédito, el internet, tú estás gastando en internet o estás invirtiendo en tener conectividad en la casa. Tú estás gastando en agua o estás invirtiendo en tener agua en la casa. Pero a Bien. nivel contable, para eso, realmente se llama gasto. Se llama un gasto porque se puede poner mensualmente como una cuota que se está usando ese dinero y que se está disfrutando en algo que no es más dinero. En cambio, la inversión es una siembra, la inversión es voltear, la inversión es voltear esperando un plazo, Ok. una semilla de maíz o una semilla de lechuga o una semilla de teca, o sea, se va a demorar en el tiempo que tenga esa semilla para nacer, para emerger y listo. En cambio, el gasto en sí es también una inversión, porque yo estoy invirtiendo en algo de bienestar, pero realmente lo llevamos a la casilla de gastos para no enredarnos, porque realmente todo termina siendo inversión. Y digamos que posiblemente ese gasto no va a tener un retorno como si lo va a tener una inversión. Más o menos, así debería ser. Bien. Vamos ahí en el 40%, Jaime. ¿Y qué pasa de ahí entonces? Vamos en el 50. En el 50, sí, claro. En el Mira, 50. el tema de la contribución a la humanidad es tan importante que es el que de verdad determina que yo estoy dando buen uso al dinero. ¿Por Ujú. qué? Porque soy capaz de dar, soy capaz de ayudar. Ahí es muy importante ayudar fundaciones, sobre todo de personas que de verdad estén desvalidas. A ver, Ujú.
Nadie puede dañar a alguien entre los 7 y los 70 años, porque ahí todos estamos en una edad en la que podemos hacer muchas cosas, pero de los 0 a los 7 y de los 70 para arriba somos niños, somos bebés. Uno después de los 75, 80 vuelve a ser otra vez un bebé. Entonces Sí, ahí sí se vuelve muy vulnerable. claro. Este mundo, a la velocidad que va, la cantidad de gente que rumia, que mastica el mundo con esta velocidad vertiginosa, hijos que no son capaces con su propia vida, por lo tanto no son capaces de hacer cargo de unos padres, entonces los viejitos quedan solos a la merced de su suerte, sin pensión muchas veces, viviendo en ancianatos o en inquilinatos, en cosas horribles. Pues entonces, qué bueno uno poderle ayudar a ese tipo de gente, porque ahí generalmente no está generando ni pan de la vergüenza, ni está generando karma, ¿cierto? Ujú. Entonces ahí ese dinero sí puede contribuir. Ya cuando es gente que está en la población que no es vulnerable de 7 a 70 y pico, entonces digamos que se puede contribuir también, pero mucho cuidado, a través de empresas o que tengan una fundación con un accionar cíclico, es decir, montar negocios, no entregar y entregar y entregar cada mes, sino, no, una fundación de madres, cabeza de familia, o estamos recogiendo prostitutas de las calles para que entren a una vida normal. Listo, entonces vamos a montarles confecciones, máquinas planas, fileteadoras, a conseguirles contratos con organizaciones que manejen, o sea, que la empresa sea sostenible, que no dependa de tus ingresos, sino que tú ayudaste a que se edificara quizás un imperio sin saberlo. Ahí sí, de lo Eso es contrario, un botón de... vulnerabilidad. Este tema de las redes neuronales es tan poderoso que finalmente nuestra vida depende de ello. Bueno, les voy a contar, alguien por ahí está preguntando que si a los animales, claro, son vulnerables, no está generando pan de la vergüenza, porque un perrito no te va a hacer sentir pan de la vergüenza, ni está generando karma. Entonces, Por claro que supuesto. sí, a los animales también aplica. Alejo, la red neuronal que nosotros tenemos, la que es por defecto, con la que nacemos y con la que cableamos los primeros años de vida, generalmente es la que nos domina el resto de nuestra vida. Sí, por eso la importancia de entender muy bien qué fue lo que nosotros entendimos sobre el dinero, sobre las relaciones, sobre la salud, porque con eso es que vamos a trasegar casi todo el resto de nuestra vida. Okay. Cuando nosotros no tomamos decisiones, estamos tomando decisiones. Es decir, la decisión es permitir que sea el cerebro quien tome las decisiones. Cuando una mente no está entrenada, el cerebro es quien toma la decisión. El tema es que la decisión que toma el cerebro va a ser totalmente automática. ¿Y cuál es la decisión que él toma? La decisión que tiene la red neuronal por defecto. Entonces es un asunto totalmente de puro ahorro energético. Cuando uno Okay. entiende que el cerebro lo que quiere es ahorrar energía y que todo sea fácil y divertido, pues entonces es un ahorro energético cíclico. Cuando uno empieza a incomodarse y comienza a preguntarse, está por lo menos empezando a generar duda para que el cerebro comience a conectarse de una forma diferente. Estoy incomodándome con lo que estoy viviendo. Y comienzo a generar unas redes neuronales diferentes. ¿Por qué? Porque comienzo a cambiar hábitos, comienzo a formar o a tener una forma diferente de conexión. Una de las cosas, como les decía ahora, que más hace que nosotros podamos conectar o crear redes neuronales nuevas y mantenerlas es la meditación. La meditación, adicionalmente, a medida que se va haciendo más, generamos una sustancia que es bien interesante que se llama la mielina. Y la mielina es básicamente como la cinta aislante que se le pone a una conexión eléctrica para que sea más fuerte. La mielina es una sustancia que fortalece la conexión neuronal, el acción con el acción, lo que llamamos se me fue el nombre, la sinapsis, lo que Uh-huh. llamamos la sinapsis. Entonces, cuando se pone mielina en el sistema, eso queda mucho más fino. Entonces, obviamente, llevamos años y años de sufrimiento, de dolor, años y años de escasez o de creer que somos escasos, porque recuerden que no todo lo que nos pasó de verdad. Claro. La mayoría de las cosas que nos pasaron son simplemente historias que nos contamos. Y esa historia la repetimos y creemos que es cierta. Exacto. A veces no sabemos si es cierta o no, puede que sea Claro, mentira. claro. Hay una cosa también que me parece muy interesante. Decías que el sistema límbico es el que nos hace gastar, es decir, la amígdala, el hipocampo. Dicho de otra manera, gastamos por las emociones. Ampliemos un poquitico eso, Jaime. Listo, mira. El tema es que las emociones también generan muchos vacíos. Y a veces, emocionalmente hablando, nosotros estamos llenos de vacíos emocionales. Entonces, ¿qué pasa? Que creemos, el ser humano cree que el dinero le va a llenar
los vacíos emocionales que tiene. Y eso es un cuento absolutamente loco. ¿Por qué? Porque creemos o pretendemos creer que el dinero compra el respeto, o que el dinero compra la alegría, o que compra el amor. Tú puedes tener todo el dinero del mundo y te puede gustar mucho una persona, inclusive como hacían los narcotraficantes hace unos años y todavía lo hacen en México. Tráigame la que quiero que sea mi esposa, y se traen unas niñas por allá súper jovencitas que porque el tipo quiere. Puede que esté a tu esposa, sí, puede que te cases con ella a la brava y amenaces al papá de ella y te la lleves para tu hacienda y no sé qué rollo. Pero eso realmente está comprando el amor de ellas y a ti. Claro, claro. No, estás comprando una compañía ahí a la brava, pero no puedes comprar el amor. No lo puedes comprar, no puedes comprar nada. O sea, el dinero no te permite comprar ninguna emoción. Yo no estoy diciendo entonces que el dinero no dé la felicidad. Claro que la da, porque es mucho más fácil llegar a alcanzar los niveles de felicidad cuando tú tienes la pirámide básica, elemental, ya llena. Porque uno, ¿para qué hablar de inversión? Y venga, vamos a comprar acciones y vamos a aprender de mercados cuando tú en este momento tienes la nevera vacía. Creo que primero lo que tienes que hacer es llenarla, o sea, tener comida, porque no te vas a poner a pensar, no tienes tiempo de ponerte a leer libros ni a meditar cuando tienes partes de tu pirámide básica todavía vacío. O sea, uno tiene que tener como cierto nivel para ir avanzando, ¿cierto? Si no tengo las pirámides básicas de la pirámide de Maslow, ¿sí? Cuando pues de eso estoy hablando, de esa pirámide que va subiendo a medida que yo voy avanzando. Entonces, cuando yo emocionalmente estoy mal, que es, pues les digo, la mayoría de nosotros tenemos nuestras dificultades emocionales, lo que pasa es que las vamos trabajando, no quiere decir que desaparezcan, sino que cambia esa, pero sigue otra, porque esos son capitas y capitas y capitas de cuentos de la niñez, de cuentos del pasado, de cuentos de otras vidas, de cuentos que estamos sanando, a medida que vamos eliminando la herida de abandono, la herida de desamor. Todos fuimos abandonados en algún momento, o sentimos ese abandono, que el papá se ha olvidado de nosotros en el supermercado, es una herida de abandono. Eso a los 4 o 5 años, créeme que nos tiene marcados. Y si Claro. uno no trabaja eso, entonces se está quedando. La herida monetaria, perdimos la casa mientras estábamos chiquitos, el banco nos embargó, mi papá perdió el empleo, mis papás pelearon por dinero y dijeron que cualquier cosa que hayan dicho que yo tenía 5 años, eso es diferente a verlo ahora. Todo ese montón de sensaciones cuentan una historia en el niño y el niño empieza a crecer con una serie de condicionantes emocionales. A medida que va empezando su vida adulta y comienza a tener dinero y comienza ya a tener como una relación con el entorno, este personaje, este niño ya adulto, pero todavía con el niño por dentro, comienza a reflejar esos vacíos y a vivirlos en su día a día. Entonces comienza a creer que el dinero le puede llenar alguno de esos vacíos. ¿Qué va a pasar? Que a medida que más lo quiere llenar, más aumenta la herida, porque se va a dar cuenta de que ese vacío no lo llena nadie. Claro. No lo puede llenar con nada. Ni con carros vas a llenar un vacío. Falta de belleza. Yo siento que soy feo. Listo. Y comenzar a comprarte Maseratis, Mercedes, porque crees que así te vas a ver más bonito. No. Por ahí hay un meme que dice que el gimnasio no te quita la cara de artesanía prehispánica. No, es que eso tiene que ser que tú ya te sientas bien. Cuando tú ya te sientes bien, no importa el dinero, o sea, tú ya lo eres. Es la certeza de lo que ya soy. Y eso Qué es lo bien. primero que tenemos que trabajar, la parte emocional. De lo contrario, seguiremos siendo vulnerables. Y esa vulnerabilidad salta y va a saltar hoy, mañana, pasado mañana, o toda la vida va a seguir saltando. Lo que pasa es que no le hemos puesto luz. Por eso es que a la parte emocional hay que ponerle luz. El gastar el dinero tiene que ver todo con las emociones, porque en lo que gastamos es el niño herido el que está gastando. El niño herido. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, el inconsciente realmente ya en la vida adulta es el niño. Ese es el inconsciente, el niño. Entonces, cuando uno está metido en un asunto desde el niño, puede tener 40 o 50 años, el niño sigue tomando las decisiones. Lo que pasa es que no sabemos, no sabemos. Él es el que gasta. Entonces, la persona que está toda hora viviendo por encima de su nivel de ingresos es porque el niño lo está saboteando. Porque el niño es que es un niño chiquito de 5 o 6 años haciendo pataletas en el supermercado, que se tira al suelo y compra tal cosa y empieza a volear las manos y los pies para arriba, está Y le haciendo una paran por... pataleta y le Claro, paran bola. Ese niño lo tienes tú adentro. claro.
Ese niño lo tenemos nosotros. Por eso a mí me gusta mucho que la gente se reivindique con el niño, los ejercicios con el niño que se pueden lograr con terapia gestalt, con hipnosis, con terapia transaccional, con las mismas constelaciones, ayudan mucho a uno reivindicarse con ese niño, sobre todo si tiene problemas financieros. Cuando alguien tiene problemas financieros que se han mantenido en el tiempo, es un niño malcriado que está Pataleto. tomando decisiones financieras, pataletoso y que quiere todo ya. No es que yo me quiero comprar una moto, perfecto, cómpratela. ¿Cuánto tenés? Nada. Pero es que la están soltando con 200.000 pesos. Y es que es mejor, y empiezan a venderse, el niño empieza a venderle a usted la idea. No, es que se libra con los pasajes, no, es que se libra con tal cosa, no, es, y empiezo, hombre, si usted no tiene el 50% de lo que vale una cosa, no lo compre. Yo aquí te hago una observación, hombre, que siempre la gente pregunta, bueno, entonces, ¿compro financiado o compro en efectivo? O si no tengo el efectivo suficiente como para pagar de contado, definitivamente es mejor aguantarme y no comprar que hacer. Depende de qué, de varias cosas. A ver, uno puede comprar financiado siempre si sabe de qué está hablando, sabe qué está haciendo. Es más, yo he visto gente que hace inversiones y el dinero que sale con la que hace las inversiones es de tarjeta de crédito. Pero hay gente que tiene una buena calificación en el banco, tiene una buena tasa de interés en el banco, no tienen cuota de manejo y la retribución de esa inversión es mayor a lo que tienen que pagar. O sea, eso depende de qué estamos hablando, qué tan segura es. Pero, por ejemplo, aquí preguntan, ¿vivienda propia o arrendada? Eso depende de dónde estés. Si uno está, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, yo le digo compre, compre. Ah, pero está muy caro. Sí, pero también está muy caro arrendar. Aquí la teoría de la propiedad raíz es diferente a Colombia. En Colombia, arriende. No tiene sentido comprar. En ninguna parte del país. Eso sí lo aseguro. No tiene sentido. O Wow. sea, Alejo, vos te compras un apartamento de 500 millones. Es lo más comercial en Colombia, normalito en cualquier parte. En Medellín o Bogotá. Y ese apartamento de 500 millones, tú ya eres propietario, le metiste 500 millones de pesos, pero uno con 500 millones de pesos trabajándolos al 2 le saca 10 mensual. Y usted con 10 millones de pesos puede pagar el arriendo que quiera y vivir con, o sea, puedes comprar alquilar un apartamento de 4 o de 5 millones y te quedan 6 para vivir. Pero si tú metes los 500 millones de pesos ahí, ya quedaste atrapado, porque es que ser propietario también tiene unos costos, administración, predial, mantenimiento. Cuando uno es inquilino, pues tiene otros costos diferentes, pero un apartamento de 500 millones lo conseguís tranquilamente en 2 millones de pesos mensuales en arriendo. Entonces ahí no tiene sentido tener propiedad. Bueno, y el otro 50% son los gastos, Ok. 50%. Entonces mira que aquí ya está el 100%. ¿Esto básicamente qué es? Básicamente quiere decir que uno debería vivir con el 50% de sus ingresos. El otro 50% debería ser para su plan de retiro, para sus inversiones de largo plazo, sus inversiones de mediano plazo, la contribución, para la diversión y sobre todo para la educación. Y así es lo único que nosotros necesitamos para el buen manejo del dinero. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo así? ¿Yo tengo que vivir con el 50%? Sí, pero es que yo no me gano el 50%. Entonces, dos caminos. O ganas más o gastas menos. No hay más, pues, o sea, es que estamos hablando de dinero, estamos hablando de Sí. números. Gane más. Entonces, mucha gente va a decir, no, pero es que gastar menos no, porque es que ya estoy hasta aquí. O sea, mejor dicho, ya quité hasta la parabólica, Netflix, mejor dicho, o sea, corté todo. Entonces, gane más. Y ahí es donde Claro. comienza la mente a volverse mucho más inquieta, a pensar. Es donde yo incomodo, porque de lo contrario estás en una zona donde te quedas ahí. ¿Cuál es el problema de gastarse todo el dinero que te ganas? La gente que se gasta todo lo que se gana, básicamente nunca va a salir de ahí. Además que el tiempo va pasando, tus energías no son las mismas. O sea, uno tiene Claro. una energía a los 30 años y otra a los 70, me imagino yo. O sea, Claro. viajar no es igual a los 40 o a los 50 que a los 80, ya no se disfruta igual. Uno ve por allá a la gente en los aeropuertos en sillita de ruedas, está viajando, sí, pero ya es la parte del disfrute real, se les fue de rato. Entonces Claro. están sufriendo muchísimo, es eso. Entonces, cuando uno se gasta todo lo que se gana, pues entonces obviamente está disfrutando mucho el día a día, pero eso es una decisión de corto plazo.
Cuando uno comienza en este momento a incomodarse, a sacrificarse, entonces yo me puedo ir para el futuro con una mejor previsión del dinero. Eso es lo que realmente es la libertad.